Estamos de regreso y aquí estamos ya en la mesa de análisis de Línea Directa. ¿Héroe o villano? Esa es la pregunta que se está planteando en la mesa sobre el caso Julian Assange, el creador de Wikileaks, que ya logró un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para obtener su libertad. Ahorita vamos a entrar en detalle con este tema. Permítanme saludar a nuestros compañeros aquí en la mesa. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué Jesús tal, Rojas. Víctor? Buenas noches para los compañeros, buenas noches para el auditorio, listos para comenzar. Aquí está también Juan Ordorica. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, amigo Víctor Torres, listos para empezar esta tarde-noche. Ya noches, ¿verdad? Ya, sí, ya ahora noches. sí, ya como que está cayendo, porque está nubladón, sí, ya está cayendo rápidamente la noche. Bueno, pues vamos a entrar a este tema, Jesús. La noticia de ayer, ¿no? Sorprendió al mundo. Este hombre tenía que 4 o 5 años, ¿no? Detenido en Reino Unido. Y finalmente se da a conocer su libertad. Las imágenes fueron virales en redes sociales. La libertad de Julian Assange, el creador de Wikileaks, que filtró información que puso en riesgo la seguridad a nivel mundial, pero que algunos lo consideran un héroe porque dio a conocer información que de alguna manera no se hubiera sabido, ¿no? Secreta, que jamás se hubiera sabido. Un hombre que puso en riesgo su vida porque pues se ofrecieron mucho dinero por su cabeza. Y por otro lado, pues te digo, pues, algunos consideran que fue un irresponsable, un delincuente que puso en riesgo la seguridad. Y que además, hay que decirlo, por otro lado, pues alguienes lo destacan porque pues pudo con esa información conocerse una serie de atropellos, de abusos que se han cometido en las guerras, crímenes de guerra, abusos de autoridad, en fin, una serie de situaciones. Todo eso está en medio de este hombre que es una leyenda, claro, en redes sociales. Y que seguramente pasará a la historia. Lo que pasa es que poder analizar el fenómeno de Wikileaks te lleva siempre a ver las aristas, ¿no? Sí. La parte, digamos, más clara de la información pública que puede llegar hacia los ciudadanos gracias a este tipo de, digamos, de convenciones, de organizaciones, de grupos, de páginas, por ponerlo de alguna manera. En comunidades, sí, donde de manera abierta circula información que desafortunadamente fue recibida de manera ilegal en muchos casos, y que en muchos ya avanzando, porque además no fue solo de un país, ¿no? Había documentos de Marruecos, de México, de Panamá, de Argentina, de Chile, bueno, de prácticamente todos los países del mundo. Eran cables diplomáticos, era información confidencial de agencias de Estados Unidos, pero también luego se fueron haciendo más grandes conforme la comunidad fue creciendo. Y bueno, pues Julian Assange hoy se declara culpable, Víctor, digamos, ante la justicia que lo buscaba por más de una década. Él asume su responsabilidad con el delito de haber obtenido información de manera ilegal. Espionaje, y al final de cuentas en un acuerdo, ¿no? Para poder regresar él a su país natal, Australia. Él estuvo pues prácticamente en peregrinación por todo el mundo, tratando de evadir la justicia. ¿Por qué? Porque en eso también había países que lo consideraban héroe, había países que lo consideraban incluso terrorista, y pues al final de cuentas ahí fue. Tuvo sus aciertos, por supuesto, pero también dentro de lo que dejó Wikileaks, pues está algunos golpes de estado también provocados por información falsa, porque ya en el correr de la información, como eran algunas fuentes anónimas, sí, pues como en el mismo Guacamaya Leaks y todos los leaks que se hayan publicado, pues hay información que no necesariamente es verdadera, se publica o es falsa, se publica como verdadera, y pues trajo repercusiones incluso hasta golpes de estado en África. Víctor. Eso es. Juan. Y hay que hablar un poquito quién es Assange, ¿no? El señor Julian Assange es un australiano, es hacker. O sea, él en el 2004, 2005 ya andaba hackeando, ya había tenido unos cargos por hackeo. Siguió creciendo, es físico matemático, estudió física matemática, o sea, no es cualquier persona, es un genio, digamos, desde todas las perspectivas que lo que podamos ver, la parte académica y parte pues también de esta parte tecnológica. Él hackeaba directamente cuentas, o sea, Wikileaks empezó así, hackeando cuentas de ciertos gobiernos y exponiendo la información. Los gobiernos lo empezaron a perseguir. Fue por ahí el gobierno de Suecia lo acusó de violación de 2 mujeres, y por ahí se fue a esconder a la embajada de Ecuador diciendo que lo estaban persiguiendo en un perseguido político. Ahí se quedó unos 3-4 años. Después Ecuador lo corrió porque cambiaron de presidente, y Inglaterra, Reino Unido lo agarra y lo echa a la cárcel. Ya estuvo 5 años.
Ese héroe o villano, yo siempre he dicho que hay que pagar las consecuencias. Él violó varios delitos internacionales, porque son delitos. Sí, la libertad de expresión, claro, hay que defenderla, por supuesto, y desde luego, pero pues también puso en riesgo la seguridad de muchos gobiernos, de agentes secretos, información importante. Y yo hago la pregunta entonces, si hay que hacerlo público todo y es un héroe, pregunto, porque yo todavía no me puedo responder a mí mismo. Quitemos entonces de México y de todos los países esa famosa información clasificada por seguridad. Entonces, si es un héroe que todos debemos saber, entonces no justifiquemos nada, absolutamente nada, con el tema de información clasificada de seguridad. Es que ese es el dilema, porque si decimos que es un héroe, entonces de aquí en adelante tendríamos que exigir que los gobiernos de México, es el que nos toca estar, que nada, absolutamente nada, pase por información clasificada, si lo consideramos héroe. Si lo consideramos de la otra manera, entonces también tendríamos que ir al otro extremo. Gente que divulgue información que no quiere el gobierno, pues entonces tendrá que ser perseguida. No es, en verdad, no es una discusión fácil y sencilla, porque tendríamos que renunciar a uno o al otro. Aquí no puede haber términos medios, ¿eh? O es lo uno o lo otro. En algunos países lo consideran, Armando, un héroe. En su propio país de origen. Sí, bueno. En Australia, Víctor. Pero no es generalizada la opinión, depende de la posición política en la que se encuentre quien esté opinando. Algunos lo consideran un criminal, ¿sí? Claro. Lo más grave que publicó fueron los documentos clasificados de la guerra en Irak y Afganistán, ¿no, Armando? Es correcto. Mira, Wikileaks, pues Julian, bueno, ¿cómo se llama? Sí, Julian Assange. Julian Assange, porque Assange se escribe, mucha gente no Assange. Sí. Pues bueno, es considerado un programador de contenidos, activista y pirata cibernético, así lo clasifican algunos países como Estados Unidos. Él fundó en 2006 el Wikileaks, lo fundó en 2006. Y bueno, ¿cuáles eran los objetivos de los contenidos de esta plataforma? 1. Filtrar información anónima y secreta de los gobiernos de Occidente a través de sus páginas web. Desafiar las estructuras del poder de Occidente. Defender los derechos humanos y la búsqueda de transparencia y verdades radicales de los gobiernos. Aquí encierra eso que comentaba Juan ahorita, de la información clasificada, secreta, que tienen todos los gobiernos. Él pues pudo, a través de sus conocimientos cibernéticos, ingresar a esas plataformas y robarles a los gobiernos documentos importantísimos. Y no solo gobiernos, claro, empresas también bancos, privadas. Y bueno, los delitos que se lo estaba acusando Estados Unidos, pues son diversos. Él se apoderó de apoderarse de casi 500,000 de documentos confidenciales relacionados con la guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Exhibió al gobierno de Estados Unidos como criminales de guerra, porque publicó algunos videos en donde habían atacado población civil y abusos del ejército, y entonces eso, pues la verdad, le pegó en la pera llaga al gobierno de Estados Unidos, y por eso estuvo girando órdenes de extradición a diversos países donde se movía, incluso empezando por el Reino Unido, donde él se movía. Ahí está. Y bueno, la relatoría, sabiendo las intenciones de Estados Unidos cuando empezó a pedir una extradición, la relatoría especial de la ONU en temas de tortura y Amnistía Internacional pidió al Reino Unido detener la posible extradición, porque temían que Estados Unidos lo llevara a la pena de muerte. Y estaba acusándolo de 18 cargos los tiene fincados Estados Unidos, y enfrentaría por esos cargos una posible pena de 175 años de prisión. Si no era la pena de muerte, por lo menos cadena perpetua le garantizaba a Estados Unidos. Y ahí está la negociación. Finalmente él lo liberan, pero a través de un compromiso de decirles: me voy a declarar culpable sobre el delito más grave. Y ahorita está en estos momentos en un avión, fue trasladado a la ciudad de Saipán, se llama, capital de las Islas Marianas del Norte, situadas en el Pacífico Occidental. Es un territorio estadounidense.
aunque no es estrictamente un estado de Estados Unidos, pero sí es un territorio en donde Estados Unidos tiene influencia. Ahí fue llevado porque él pidió no llegar a un estado de Estados Unidos. Bien, vamos a ir a una pausa de radio. Ahí estamos viendo imagen de Julian Assange. Es el hombre noticia de nuevo y se está comentando de pues todo lo que ahora. ¿En qué consiste el acuerdo en realidad para que haya obtenido su libertad? Ahorita vamos a hablar sobre esto. Tenemos algunos comentarios. Vamos a la pausa en radio y nos quedamos aquí sin comerciales en redes sociales en la mesa de análisis de Línea Directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea Directa. Y seguimos en la mesa, Jesús. Sí, pues la primera parte del acuerdo consiste precisamente en presentarse en audiencia para saber de sus cargos y de lo que se le acusa y comenzar un juicio justo en el territorio norteamericano ultramarino que está más cerca de Australia. Que eso es importante, es decir, sí, la Isla Mariana. Que es el final. Saipán, dijiste, era la capital ahí. La ciudad es Saipán, capital de Isla Mariana. Ahí en ese territorio, muy cerca de Australia, pues al final de cuentas él se va a presentar a la justicia, a declararse en un procedimiento que al final de cuentas le permitirá estar en su país, que es lo que él estaba buscando después de estar 14 años, si no me equivoco. 5 años, en el 19 lo detuvieron. No, hombre. Sí, pero antes había estado prófugo, refugiado. Sí, o sea, fuera de Australia tiene ya más de 14 años. Sí, claro. ¿no? Y él lo que buscaba era regresar a su país para poder pues rehacer y comenzar su vida, no sé, en ese sentido. Pero en el transcurso de todo este tiempo, pues fue brincando prácticamente de la protección de algunos países, en particular de uno, y en la persecución de otros, ¿no? Bien, Juan. A ver, más allá de la historia de Assange, de la biografía de Assange, que hay varias películas, hay 3 o 4 que las recomiendo, hay que, yo creo, discutir un poquito de esto, del debate, de si se debe hacer o no, si es delincuente o no. Y me decían, por ejemplo, me preguntaban en el día que platicaba con algunos amigos de tema, me decían, oye, pero ustedes si filtran algo ahí en Línea Directa, también tendrían que ir a la cárcel por no filtrar la información. Y lo que pude averiguar es, pues no necesariamente, porque a Assange no se le acusa de haber publicado la información. Esos no son los delitos. A veces lo robado. A veces lo robado. Ese es el delito. Adelante. Perdón. Adelante. Haberse robado la información. Y eso es el verdadero delito. No publicarlo, porque por ahí decían, el New York Times publicó esa información. Sí, pero el New York Times no se la robó. Washington Post no se robó la información. Le llegó a ellos. Y ahí es donde sí se debe defender la fuente. Por ejemplo, los medios defienden su fuente, pero no se la roban. Fue el Pentágono quien terminó probando que Assange había sido el que había robado a través de hackeos. Wikileaks había, y siendo Assange el jefe, los que habían ingresado a sus servidores. Pasó lo mismo, ¿se acuerdan? Aquí con Guacamaya Leaks. Es ahí cuando los políticos se enfrentan siempre a debates. López Obrador está muy contento que liberaron a Assange, pero no estaba contento que los guacamayas hubieran hecho lo suyo. Quisieron exactamente lo mismo. Se robaron información y fueron tras ellos y los andan persiguiendo y viendo quién es. Fue lo que hizo Assange también. Bien, Armando. Sí, mira, este pirata cibernético pues llegó a un acuerdo finalmente. Él tenía el gran temor de ser extraditado porque estaba presionando muchísimo a Estados Unidos ante el Reino Unido para que le extraditaran a este personaje y poderlo juzgar por todos los cargos que le ha implicado el gobierno de Estados Unidos. Entonces él fue liberado el pasado lunes precisamente, pero el indulto no lo exime, eso fue el acuerdo, de la posibilidad de comparecer ante un tribunal en territorio estadounidense. Por eso él voló este día, hizo el compromiso, ok, me declaro culpable y voy con ustedes a un territorio, pero tampoco a un estado del confederado gringo. Él se fue a esta ciudad, capital de la Isla Mariana del Norte, en el Pacífico Occidental, y desde ahí hoy estuvo volando este día para ser presentado ante un jurado norteamericano. Lo interesante que me llama a mí la atención es que desde Wikileaks estuvieron pidiendo a través de sus plataformas a los miles o millones que tendrán de seguidores monitorear el vuelo en que estaba siendo trasladado Assange, por el temor seguramente
de que algo salga mal, así lo publicaron. Sí, Entonces, bien. ellos tenían miedo de que Vamos. agarrara el avión otro rumbo Vamos. y destino. Aquí estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis, nos quedamos, Jesús, vamos contigo. Debe haber o no información clasificada, lo decía hace un momento Juan, creo que es un tema central. Es información de gobiernos que también tiene que ver con corrupción. O sea, normalmente cuando se clasifica la información o se reserva información durante muchos años para que no se conozca, es porque algo turbio hay. Sí, ahí. mira, cuando como medio de comunicación confías en fuentes pirata, pues te estás arriesgando a que venga una gran mentira o una gran verdad, ¿no? Porque todo lo que Guacamaya Leaks publicaba, de la misma forma que publicó Wikileaks y todo lo demás papers que se han circulado, pues de alguna manera es información obtenida de manera ilegal. Y en ese transcurso había muchas cosas que pues de alguna manera cumplían con los criterios de veracidad para que la información pudiera ser publicada, ¿no? El problema es que cuando no tienes una fuente confiable, porque no puede ser confiable un hacker, ¿no? Evidentemente, también se publicaban mentiras que terminaban ayudando, digamos, alguna postura política, ¿no? En el mundo. Y entonces también te das cuenta que estos movimientos, al final de cuentas, comenzaron a recaudar millones de dólares en apoyos, Víctor. Después tuvieron que entrar a cancelar cuentas y un montón porque se estaban financiando. Es decir, no era un movimiento pobre, era un movimiento financiado y que tenía muchos intereses, por ejemplo, de comunidades de ligas árabes, incluso terroristas, que les convenía mucho que se publicara cierta información, sin verificar, por supuesto, alguna certera, alguna mentira, y pues a esos también le metían dinero a estas cuentas que podían seguir divulgando información, Sí. que en muchos casos pues eran reales. Es más, había publicaciones de cosas que sucedieron en Vietnam, ¿no? Diálogos entre embajadores, correos electrónicos entre Hillary Clinton y otros más. Es decir, había de todo, pues ahí, ¿no? Como en botica. La cosa es que no podías discernir en cierto momento que era cierto, que era parcialmente cierto y que era una mentira absoluta. Y eso creo que lo convierte en un tema, digamos, que te pone a la reflexión desde los medios de comunicación para ver qué tanta veracidad le das a aquella información que te llega de una fuente, pues, de un hacker, ¿no? Y a partir de este caso, de Wikileaks, sobre todo, también los bancos, las instituciones financieras, empresas privadas tomaron medidas porque luego empezaron una serie de hackeos de los cuales ya hemos sido testigos en la información a nivel internacional, Juan, en donde se han robado cuentas, dinero, millones y millones de dólares, precisamente hackers de varios países, vamos, ¿eh? Y bueno, pues todo esto vino a derivar en una mayor seguridad que pues de alguna manera siempre sigue siendo un riesgo, ¿no? Tener Los delincuentes dinero. siempre van a ir por delante. Siempre Van adelante, Así siempre es. van adelante. Ahora, el caso de Assange, yo sí creo que merece un castigo, porque rompió leyes, pero también hizo bien en divulgarlo. Aquí finalmente es un debate moral. Lo que no se vale es violar la ley y que digas, pues no me haga nada porque moralmente estoy bien. No, o sea, violaste la ley y sí hiciste bien moralmente, pero entonces cumple también con esa sanción a la ley. Eso es lo que no se vale, esa de voy a violar la ley pero no me haga nada porque moralmente estoy haciendo las cosas correctas. Eso yo creo que es el dilema. Para muchos es héroe, para muchos no. O sea, si vas a cometer un acto heroico al divulgarlo, pues asume las consecuencias como tal. Asúmelas, porque no todo lo que hiciste está bien. De estos cientos de miles de documentos, hay muchos que sí puso en riesgo la vida de personas, ¿no? O sea, también los terroristas utilizaron esa información para hacer ciertas cosas. Evidentemente también se divulgaron temas de corrupción. El tema de Hillary Clinton, por ejemplo, muchos dicen que le costó la elección Wikileaks por los correos que se filtraron. En verdad no es una respuesta sencilla la que planteaste, Víctor, al inicio de esta pregunta. Si es héroe o villano, es que son las dos. Porque entonces hay que revisar dentro de nuestros gobiernos qué queremos, que exista o que no existan estos famosos documentos reservados, y la pregunta sería también, ¿quién decide qué documentos se clasifican por seguridad? En México yo no lo sé, o sea, si hay un comité, si es porque al general secretario se le ocurrió, porque al presidente se le ocurrió, ¿quién decide qué documentos de seguridad nacional y quién no? Yo creo que esa tendría que ser una pregunta importante. ¿Cómo estamos decidiendo qué es seguridad nacional y qué no? Bien, Armando. Bueno, es que no puede ser héroe y villano al mismo tiempo, como lo comenta Juan.
Yo no ¿Es coincido. héroe o villano? Una de las dos cosas, Sí, pero dice que puede ser. Se puede ser las dos. Puede ser las dos, dice. Sí. Yo no lo considero así. Porque no deja de ser un delincuente. O alguien que se mete a robar contenidos privados, reservados y considerados confidenciales. altamente confidenciales, es un delincuente. Y si lo divulgas, es como si te robas un reloj de oro muy bonito, te lo pones, lo usas, lo utilizas y luces. Te va a lucir vas a lucir con un traje robado y todo muy, muy guapo, pero no deja de ser ese delincuente. Ellos, Julián, le voy a decir Julián para hablar en términos mexicanos. Correcto. Julián Assange. Julián Sánchez, dile. Pues, total, ya estás en esa. Sí, Pues, hombre, es un delincuente. Y mira, el hecho, para el morbo, es un héroe de muchos que nos gusta. Oye, ¿ya viste lo que publica Wikileaks? ¿Ya viste qué broncón sacó? Como a las guacamayas que sacaron algunos periodistas contenidos muy delicados en contra del actual gobierno. Pero aquí el asunto es... Entonces, sí, Víctor, rápidamente para terminar nada más. Yo creo que si un pirata cibernético roba contenidos que ponen en riesgo la estabilidad de países importantes o la estabilidad misma de la humanidad, al poder crear un conflicto universal, una guerra, exhibiendo situaciones muy delicadas que pueden confrontar a las naciones y generar un problema mayor, ¿no? Eso es. Ahora, aquí el asunto es que mucha gente cree esa información cuando se publica. porque puede ser verdad. Sí, O sea, pero- porque puede pero- ser verdad. pero puede ¿no? ser Pero mentira. esto puede ser Duda. mentira, claro. Entonces, yo creo que este es un punto bien interesante que queda. Los temas más complejos de la sociedad, en los gobiernos más justos, y lo quiero poner entre comillas muy grandes, terminan también en acuerdos, Víctor. Lo que está sucediendo ahorita con Julián Assange es un acuerdo para poder ajustar, ¿no? En términos de justicia, de la justicia según los Estados Unidos, cómo procesar un tema que está más allá de las jurisprudencias, que está más allá del entendimiento del orden lógico, de la regulación incluso de los tratados internacionales, porque esto también trajo una gran discusión internacional respecto a la información pública y privada, respecto a la libertad de publicar o no, de acceder a cierto tipo de información, porque también mucha de esa información ponía en evidencia crímenes de lesa humanidad y de guerra. Es decir, había de todo. ¿En qué termina todo esto? En un gran acuerdo en el país que se jacta de ser pues el más justo y el de la corte más radical, ¿no? Un acuerdo político. Y finalmente, pues es Culpable, claro, declarado ser culpable con una sentencia acomodada. es una negociación. Es una negociación política, ¿sí? política. A ver, Jesús, ¿qué tan libre, 30 segundos, puede ser un hombre como Julian Assange con tanta información que reveló y que puede tener en su poder? Él O sea, tiene, si no mal recuerdo, por lo menos 100 amenazas de muerte. Sí, bueno, O sea, por eso. y eso es extrajurídico, Yo- ¿no? yo creo que estaba Porque más seguro en la desde cárcel. príncipes árabes hasta todos, no podríamos decir quiénes. Hay un montón de Y gente de terroristas. que y de todo, tiene el 100, por lo menos Sí. 100 amenazas de muerte. Estaba más seguro en la cárcel. Ahí lo tenemos, pues eso hace ya algunos años, ¿no? Esa foto, Juan. Sí, ya. Sí. Es cuando Ahí recién tiene- comenzaba sus correteadas, los Sí. estaban 2006. correteando. Ahora, sí se puede ser héroe y villano. Pancho Villa, Malverde, el Che Guevara. Sí se puede ser héroe y villano al mismo tiempo. Fidel Castro, claro que sí. Sí, Sí se más puede, fácil, en la vida sí claro. se puede ser héroe y villano. Depende de cómo la veas. Al mismo tiempo se puede ser. Entonces, yo creo que lo de Sánchez eso es. Sí es un héroe porque sí está, pues, diciéndole los gobiernos dentro de la formación clasificada, esconden también temas de corrupción. Pero también es un villano porque rompió la ley, divulgó información que no debía haberlo hecho y entra en un terreno gris. Sí es muy complicado este personaje poderlo poner en uno o en otro sentido, si es bueno o malo, villano o héroe. Es algo con el que tenemos que aprender a vivir por estas nuevas tecnologías y yo creo en verdad en México porque es donde nos toca, pero en todo el mundo yo creo que se tendría que revisar ese tema de los documentos clasificados. ¿Quién decide qué, cómo y cuándo un documento se clasifica? Eso sabemos poco. Yo creo que a partir de Assange tendremos que revisar y tener debate sobre eso. Bien. ¿Qué temas se van a clasificar y cuáles no? ¿Y cómo? Cerramos, Armando. Pues bueno, yo lo calificaría como un valiente temerario. Un hombre que se atrevió a retar al país más poderoso del mundo, robándole, metiendo a sus entrañas
donde guardaba los secretos de Estado más delicados, y les ganó el reto porque no pudieron los norteamericanos lograr que lo extraditaran a su país para juzgarlo e interrogarlo a su manera. Les puso condiciones finalmente y Estados Unidos tuvo que aceptar las condiciones que les puso Julian Assange. Bien. Entonces les puso condiciones y ahí está ahorita bajo sus condiciones, declarando en estos momentos allá en las Islas Marianas. Bien. Pues bueno, ahí está, es un hombre, por eso digo que un valiente temerario. Bien, demasiado. Nos vamos. Muchas gracias, Jesús. Hasta luego. Gracias, Juan, Armando, muchas Sí, gracias. A todo el equipo, toda la producción, muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Nos esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana, aquí mismo en Línea Directa, con más noticias. Pásela bien. Línea Directa presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.